Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y estamos ya con nuestra siguiente invitada, con Verónica Artola. Ella fue gerente del Banco Central del Ecuador y vamos a analizar la situación económica del país porque realmente no es fácil. El nuevo presidente del Ecuador va a asumir una situación crítica, además va a asumir en diciembre, que es un mes en el que además le va a tocar pagar bastante dinero por temas de décimos. ¿Cómo vemos esta situación? Verónica, gracias por estar con nosotros. Usted había mencionado en entrevistas en otros medios que el déficit fiscal podría superar los 8.000 millones de dólares. ¿Cómo llegamos a ese estado? Bienvenida, Verónica Artola. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Verónica. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, creo que, como bien lo ha señalado usted, el gobierno que viene tiene que coger una situación fiscal muy compleja, sobre todo entendiendo que en todo el año siempre el mes más duro desde el punto de vista fiscal es el mes de diciembre. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Si vemos los datos de los ingresos hasta el mes de septiembre, más o menos los ingresos petroleros han bajado un 47% y los ingresos tributarios aproximadamente han bajado un 5%. Pero los gastos no han disminuido porque hemos tenido algunas necesidades. Entonces, eso implica, ¿no es cierto?, que el déficit fiscal se vuelve un tema mucho más complejo. Y a eso yo le añadiría también que lamentablemente a esta situación lo que hemos identificado es que hay algunos atrasos que no se han podido cumplir, sobre todo con la seguridad social, con los GATS. Entonces eso también genera una situación fiscal mucho más compleja. Usted bien lo decía, yo en medios de comunicación la semana pasada alertaba o ponía sobre la mesa los datos, o sea, no es algo que me estoy inventando, creo que es responsabilidad de los que podemos manejar un poquito la información, alertar de esto. Y si bien la caja fiscal a inicios de noviembre empezó con un poquito menos de 300 millones de dólares, eso sí genera una incertidumbre de cómo se van a cumplir el tema de pagos de sueldos, de salarios, de décimos en el mes de diciembre. Seguramente el gobierno del presidente Noboa daría prioridad al pago de sueldos y salarios, de eso no me cabe duda, pero eso implica que seguiremos teniendo un hueco con los GATS, que aproximadamente entre GATS y atrasos es lo que el Ministerio de Finanzas está debiendo alrededor de 1.500 millones de dólares y seguramente para el mes de diciembre eso podría ser incluso un poquito más. Entonces creo que por ahí brevísimamente es la radiografía de cómo estamos en el tema fiscal, cómo llegamos acá. También, Verónica, usted decía, yo creo que este gobierno dio prioridad al pago de deudas pendientes, que era importante, pero tal vez no urgente. Justo conversaba yo con alguien, me decía, es como que yo pago mi deuda de mi casa, ¿no? Yo estoy debiendo 40.000 dólares, Claro. pago todos los 40.000 dólares, pero yo sabía que tenía un plan de pagos de aquí a los próximos 15 años. Pago los 40.000 dólares, pero ya no tengo para diciembre para pagar la pensión de mis hijos. Entonces, un poco así creo que lamentablemente fue el manejo fiscal y por eso estamos en la situación actual. Una situación compleja, bastante crítica y preocupante, lo que nos cuenta Verónica Artola, excelente del Banco Central. Hablamos de economía y al hablar de economía, Verónica, también vemos que el riesgo país del Ecuador ha subido, está al alza, se acerca a los 2.000 puntos. Una de las razones que ocurrió esto fue las declaraciones del presidente electo Daniel Noboa, que quizás pusieron nerviosos a los mercados internacionales, pero bueno, él fue muy sincero al decir que necesitaba ayuda de los multilaterales para poder solventar la situación económica del país y para poder cumplir quizás con un plan de gobierno, porque realmente parece que no hay de dónde sacar la plata. Y yo hace algunas semanas justamente analizaba y decía, ¿qué debería hacer este gobierno? Y yo sí decía, tiene que ir a hablar con los organismos multilaterales, porque con esta breve radiografía que conversábamos hace un momentito, necesitamos dinero y necesitamos liquidez. De otra fuente, yo la verdad no encuentro, porque no es que podemos tener un impuesto ahorita y con eso ya recaudo lo que necesito. Entonces, ¿que fue buena idea irse donde los organismos multilaterales? Por supuesto que sí. Tal vez lo que ahí falló fue la estrategia.
porque yo estuve en negociaciones con algunos organismos multilaterales y ellos eran muy estrictos en decir, ok, ¿cuál es tu situación? ¿Cómo vas a reportar esto? ¿Cómo vas a mejorar? ¿Cuáles van a ser los cambios que tú vas a hacer? Y si no vas con respuestas claras, empiezas a generar una... Y yo entiendo la preocupación y tratando de ponerme en los pies, ¿no? De las nuevas autoridades, es decir, estoy cogiendo una situación fiscal así, voy a tratar de ser transparente y decir, mira, si no me dan plata, de aquí en los próximos años voy a caer en un default. Creo que esa transparencia y esa sinceridad en estos momentos tampoco tranquilizó a los mercados porque dices, bueno, pero ¿y si no te dan, entonces va a ser un hecho? Entonces creo que las nuevas autoridades del gobierno electo sí necesitan tener un poco más de claridad por dónde van a encontrar estos ingresos. Porque lo que dicen los medios de comunicación, no tampoco tengo más información, es, claro, fue y dijo, voy a bajar los impuestos al tema de construcción, que es importante, sí, porque si vemos los datos, por ejemplo, de cuentas nacionales, el sector de la construcción es el que más emplea en todo el Ecuador y uno de los 5 más importantes en generación de valor agregado. Pero si no me dices por dónde en cambio vas a subir, qué vas a hacer para conseguir más ingresos, entonces hay esta mezcla complicada que creo que sí es importante dar un poco más de certezas ya una vez que el presidente ya, la próxima semana, ¿no? Tome posesión y realmente dé una señal mucho más importante para los mercados y tener ese financiamiento que necesitamos. Ahora, ¿qué hacer con este déficit que, como usted mencionaba, podría superar los 8.000 millones? Se había dicho del gobierno actual y del ministro de Economía que, bueno, para este 2023 se acabaría con un déficit de 2.819 millones aproximadamente, pero esta realidad ha sido distinta. Complicado, sinceramente yo no creo que lleguemos a esos niveles, va a ser mucho más que los 2.600 millones. Para tener una idea, un poquito de información justo, hasta el mes pasado, el año anterior, en el año 2022, teníamos un déficit más o menos de 16 millones de dólares. 16. El día de hoy estamos con un déficit al mismo periodo de 2.600 millones de dólares. Entonces, realmente el cambio es abismal de lo que pasó. Este ministro, ¿no es cierto? El ministro Arosemena decía, voy a arreglar los temas macros para poder, ¿no es cierto?, solucionar también y que se permee eso al tema micro. Lamentablemente no hemos visto eso, Verónica, las personas que nos escuchan, todavía tenemos problemas de desempleo, solamente 4 de cada 10 ecuatorianos están teniendo un empleo formal. Yo publicaba en mis redes sociales la semana pasada, el nivel de remesas internacionales es el más alto que hemos tenido en los últimos 15 años y seguramente, lamentablemente, el año 2023 va a ser el más alto de recepción de remesas desde que estamos dolarizados. Entonces, ¿qué implica esto en las finanzas públicas? Que yo necesito de alguna manera reactivar. ¿Y cómo reactivar? Justamente jugando. ¿Cómo? No lo sé. Sinceramente, me encantaría tener una bolita mágica y decir, de aquí podemos sacar automáticamente 3.000 millones de dólares para poder algo reactivar, pero no lo creo. Como digo, solamente en atrasos, en GATS y en proveedores son 2.000 millones. Tenemos aproximadamente 700 millones en sueldos, más del sobresueldo son 700 millones adicionales. Entonces, no vamos a cerrar con 2.600. Yo estimaría entre, como digo, 6, 7, exagerando 8, pero yo creo que la cifra más cercana será entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. Y aparte de eso, Verónica, hay que sumarle las necesidades de financiamiento que vamos a Así tener es. el próximo año, que yo creo que superarán los 10.000 millones de dólares. Entonces, en esta situación, ¿cómo lo va a hacer el presidente Noboa y la nueva ministra? Ojalá que sean lo suficientemente creativos, ¿no? Para poder reactivar la economía y tratar de mejorar estas cifras fiscales que en el día de hoy, al 13 de noviembre, la vemos bastante complicadas. Qué complejo todo esto. Y si es que no nos prestan plata, Verónica, ¿usted cree que en efecto podría cumplirse este temor que advertía el presidente electo Daniel Noboa de caer en default? Lo que yo creo, Verónica, es que, bueno, ya súper complicado porque nos costó más de 15 años salir de esa lista negra de haber caído en su momento en default. Incluso yo conversaba hace poco digo un año, con bancos internacionales que decían que cuando caímos en default aproximadamente en el año 2008, hasta el día de hoy teníamos ahí ojo, verán, Ecuador pasó esto. Entonces es muy duro y creo que el presidente Noboa, bueno, en el 2025-26, el que venga sería bien complejo.
Para evitar eso, yo sí creo que hay que pensar en medidas un poco más estructurales. ¿A qué me refiero? Yo sí creo que es indispensable tener una reforma tributaria. Una reforma tributaria, obviamente, cargando a los que más tienen, viendo los sectores económicos que han ganado más en los últimos años y de esa manera tratar de tener alguna contribución adicional. Porque puede ser lo que usted dice, que las condiciones de financiamiento sean tan complejas que no nos funciona endeudarnos. En este momento, si quisiéramos salir a emitir bonos, la tasa de interés estaría sobre el 16-17%. Entonces sería un tema súper costoso. Por eso yo creo que si queremos seguir teniendo los gastos que tenemos, sueldos, salarios, poder proveer de bienes, servicios a los hospitales, a la policía, a los médicos, a las escuelas, necesitamos una reforma tributaria para tener de manera permanente esos ingresos y tratar, ¿no es cierto?, de generar un cambio realmente estructural en la economía ecuatoriana. Ahora, es complejo realmente plantear una reforma tributaria tomando en cuenta el tiempo que además tendrá el nuevo presidente y el legislativo, ¿no? Menos de 18 meses para poder quizás hacer los cambios que se requieren y que muchos cambios toman tiempo. Complejísimo, Verónica, por esto digo, yo sí, digo, toda la suerte del mundo, la verdad, porque el tema es tan complejo que dices, ¿cómo? Por eso entiendo yo, y yo creería que por eso también se adelantó la posesión del presidente, ¿no? Porque tiene que máximo llegar la reforma tributaria hasta el 1 de diciembre para que pueda entrar en vigencia este mismo año, o sea, con una reforma económica urgente, 30 días y pase. Caso contrario, una reforma, por ejemplo, a impuesto a la renta o temas de patrimonios ya entraría recién en el 2025 y pensar en otro tipo de impuestos que se puedan subir tipo IVA, por ejemplo, que me permitiría tener una recaudación mensual imposible en este momento porque no reactivaría la economía. Entonces, es indispensable pasarla en este momento. Otra cosa que algo se puede hacer, Verónica, es no sé qué, pero como señales positivas para que algo se vuelva a reactivar la inversión extranjera. En el Ecuador no hemos sido como Colombia o Perú que llegan importantes cantidades, pero realmente este año 2022 cerró con un nivel más bajo que antes de la pandemia en niveles de inversión extranjera directa. No llegó más allá de un poquito más de 800 millones de dólares. Tal vez por ahí reactivar para que en este año de transición, en el año 2024, podamos generar eso. De todas formas, hay que entender que el mundo está pasando una situación complicada. Hace poco el Fondo Monetario hizo las actualizaciones del crecimiento económico y el crecimiento de Estados Unidos, el crecimiento de China se lo ve desacelerándose, que son nuestros mayores socios comerciales a donde exportamos más y donde viene nuestra inversión extranjera directa. Entonces, por eso hay que ver cómo algo reactivamos también de esos socios para que podamos traer esos recursos que necesitamos y que también ayude al fisco para mejorar la situación. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que suceda. Sí, no es muy optimista el panorama, lamentablemente. Yo quiero agradecer a Verónica Artola, excelente del Banco Central del Ecuador, por darnos su perspectiva respecto a la situación económica de nuestro país. Gracias, Verónica, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, Verónica, a las personas que nos siguen y a las órdenes. Veamos qué pasa en el país.